Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Hoy el 21 de febrero y pues ya con calor. Dios les bendiga, demos gracias a Dios por este clima también, ya que nos dio días fríos, días lluviosos, días con aire. Y pues hoy démosle gracias a Dios por el día con más calorcito, ¿verdad? Que ya van a empezar. Y pues gracias a Dios por ello, gracias a Dios por todos los climas que nos da y que Él es misericordioso con nosotros porque nos da de todo un poco. Entonces, pues Dios le bendiga y que hoy pueda usted darle este pequeño tiempo a Dios de calidad, que dices, tal vez no lo he hecho, pero hoy dáselo con calidad, dale un poquito de tiempo y más que nada que tu corazón esté dispuesto el día de hoy, que te dispongas, que inclines tu oído, que hoy digas, ábrele tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy haz una pequeña oración donde tú prepares tu espíritu a recibir la palabra y que quite todo estorbo en el nombre de Jesús en este tiempo que tú le vas a dar, que es muy pequeño, muy corto y que tú se lo puedas brindar al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tomes el control, Señor, que tomes el control de este tiempo, Señor, que tomes el control de cada vida, Señor, que hoy te escuche y te va a escuchar. Que tomes el control de mi vida, Señor, que tomes el control de este lugar, Padre, y que bienvenido sea tu Espíritu Santo, que sea el que se mueva aquí, Padre, a través de tu palabra, Señor, a través de ti, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos por toda esta gente que va a escuchar y que después te escucha, Padre, que tú puedas sembrar esa semilla en cada persona, porque sabemos que tú eres el que das crecimiento y fruto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias, Señor. Que quite toda venda espiritual, que abra nuestros oídos espirituales y que hoy podamos disponer nuestra vida y que hoy le digamos, háblanos, Señor, háblanos. Y no soy yo no soy nadie, yo solamente soy un vaso donde Él se dispone a usar y que usted puede escuchar la voz de Dios. Y lo que no le sirve a usted, tírelo a la basura, no pasa nada. Entonces, que Dios se manifieste en esta tarde y hoy yo le quiero hablar de cuando tenemos nuestros sentidos apagados, podemos estar en la iglesia, podemos leer la palabra, pero hay ciertos sentidos que tenemos apagados. Pero antes de eso, cuando nuestros sueños sentimos que están sepultados, y no es de que sentimos, simplemente que nosotros hablamos de ellos como si estuvieran muertos. Entonces, yo le quiero hablar de la resurrección. Y no es de que resuciten, ni mucho menos, no, sino que de esa manera hablamos de nuestra vida. No sé si usted recuerda cuando yo siempre le digo, hay que confesarlo, hay que nosotros empezar a bendecir, empezar a confirmarlo y a creérnoslo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque por fe andamos, por fe creímos, por fe fuimos sanados, por fe se mueve todo. Entonces, sin fe, nada puede ser posible. Entonces, yo le quiero hablar un poquito de la resurrección y llevárnoslo a nuestra vida. Y es cuando yo lo leía y lo veía cuando nosotros vemos alguna cosa muy lejos de nuestra vida, muy lejos, y somos incrédulos. Y nosotros mismos empezamos a dudar de nuestras capacidades. Pero si nosotros tenemos un Dios altísimo, omnipotente, imagínese, y enlazaba tantas cosas como el Salmo 91, pero bueno, es un
Es un tema que tiene muchas cosas, pero decía, pues sí, tenemos un Dios altísimo, ¿verdad? Pero yo lo que quiero llevarlo es a que usted no hable como si todo estuviera imposible, porque tenemos un Dios poderoso, Dios que puede hacer lo imposible para nosotros. Y sabemos que todo tiene solución en esta vida, todo menos la muerte, ¿verdad? Todo tiene solución y mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Entonces, le voy a hablar un poquito de la resurrección. Sabemos que María, le voy a leer San Juan 20, pero nos habla en Marcos y en Mateo, donde ella iba a llevar flores y velas aromáticas, ¿verdad? Se llevaban a la tumba, pero cuando ella llega, pues Jesús ya no estaba. Entonces, yo le voy a leer Juan 20, y si no lo tiene usted, nada más escúchale y dígale, háblame, Señor, háblame en esta tarde, que yo pueda bendecir, que yo pueda empezar a confesar lo que quiero para mi vida, no de que siempre estemos dudosos y a ver si, y siempre, y estamos atrayendo otras cosas que no, tenemos que hablar confirmando las cosas en el nombre de Jesús, ¿sí? No lo que quiere nuestra carne, no, que sea lo que Dios quiera y por fe, en el nombre de Jesús. Si Dios quiere un día, Dios me lo va a dar, Dios me va a bendecir, y porque acuérdese que Dios es un Dios de promesas. Entonces, si nosotros caminamos con Él, yo creo que a veces estamos tan impuestos. Yo hace algunas semanas le comentaba a 2 personas, va, estás tan impuesta que te vaya mal, que cuando te va bien te sientes tan mal, que ¿cuál es el problema que te vaya bien? Entonces, yo creo que aquí es el que tú ya hayas labrado un camino, el que estemos persiguiendo esa bendición, es porque Dios te lo quiere dar. Entonces, hay que buscar las bendiciones de Dios. Tenemos ese cofre y hay que echar mano de ello. Entonces, déjeme, se lo leo y lo comentamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y al otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también al otro discípulo que había venido primero al sepulcro y lo vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Aquí hablamos nosotros de Jesús. Él ya les había dicho que le era necesario morir y resucitar, pero ellos todavía no habían comprendido la palabra. Entonces, ellos veían todos los lienzos con lo que lo habían enterrado, pero decían, ¿a dónde? ¿A dónde llevaron el cuerpo? Y yo voy. Más adelante no lo dice, pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces dice, ¿a dónde? Díganme y yo voy. Y es así a veces cuando nosotros nos encontramos en cualquier circunstancia o queremos algo, anhelamos algo, y nosotros con lo poquito que vemos y a veces que nos va poquito mal, creemos que vamos a estar ahí y nos afanamos y estamos preocupados y presionados. Dice, cada día tendrá su propio afán. ¿Por qué nos estamos afanando? ¿Por qué nos estamos preocupando si todavía ni siquiera suceden las cosas? Y ellos no sabían que estaban con el Dios vivo. Estaban con el Dios vivo. Él ya había resucitado.
Y es así como Dios quiere venir a resucitar todo aquello en lo que nosotros ahorita no estamos creyendo, en lo que estamos preocupados. Estamos viendo ciertas circunstancias de nuestra vida, ya sea que tú estés viviendo enfermedad, economía, problemas familiares, un divorcio, problemas de cualquier ámbito, hermano. Tú llévalo a tu vida diaria. ¿Qué es lo que volteas a ver y dices? ¿Qué es lo que te tiene preocupado? ¿Qué es lo que te hace que te exaltes? Y vemos aquí cerquitas, pero Dios tiene planes mucho más lejos para nosotros. Y era aquí donde Él ya había resucitado. Y Él ya había dado la vida por nosotros. Pero ellos veían algo aquí donde, ¿dónde estaba el cuerpo? No era un Dios muerto, era un Dios de vivos. Él era Cristo. Él ya había resucitado. Él no estaba muerto. Él estaba vivo, está vivo. Para usted, para mí, ya fue y dio la vida a la cruz del Calvario. Y es así en las pequeñas cosas donde nosotros nos preocupamos, nos presionamos, estamos, ¿qué voy a hacer? Yo no sé cómo te haya ido en tu semana, si la iniciaste con el pie derecho, con el pie izquierdo, yo no sé, o cómo se te haya hecho a ti que la iniciaste, porque puedes decir, la inicié con el pie izquierdo, y tal vez esa pueda ser una bendición, pero él tiene que ver, ¿qué le hizo ver a Abraham cuando le dijo, lleva a tu hijo y me lo vas a entregar? Abraham, ¿qué dijo? Es mi hijo. Pero si él lo dio, se lo tenía que entregar. ¿Usted cree que Abraham no se haya sentido mal, pero creyó más en él? Que dijo, es de él. Si él se lo prometió, él se lo dio, él se lo podía quitar. Porque él se los había dado. Él se los prometió. Pero era de él, era de él. Y así nosotros. Así nosotros. ¿Por qué no entregarle esa situación que a veces vemos que se nos cierra el mundo? Decimos, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que muchas veces, pero Dios toma el control. Dios nunca nos va a dejar sin comer. Él tiene su perfecto tiempo y va a acomodar una cosa y la otra para que tú no sufras, para que tú no batalles. Tal vez te va a costar un poco más de trabajo, pero está en sus planes y nos va a enseñar otras cosas que si tú te has dejado así en esa comodidad, no lo hubieras hecho. ¿Qué hicieron? Yo creo que les he hablado de cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Hay gente terca y gente que insiste en hacer su santa voluntad. Hemos hablado de la voluntad. Pero si nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad, no vamos a progresar. Porque Él quiere venir a hacer su voluntad en nosotros. Él quiere enseñarnos cosas nuevas y ocultas que nosotros no conocemos. En Él nuestros sueños reviven, nuestros sueños siguen, nuestros anhelos siguen. Siempre y cuando estén en sus planes, en los suyos. Porque uno propone, pero Dios dispone. Uno está haciendo planes, y si no esto, y si no aquello, y llega cualquier cosa y ¡fum!, se desbarata. Y se lo digo la verdad, mire, cuando yo vengo y le hablo a este lugar es porque si viera cuánto viene y retumba la palabra a mi vida, cuando pasa alguna circunstancia y viene y me habla inmediatamente. ¡Ey, ey, ey, ey! No voltees para otro lado. Y le doy gracias a Dios porque así es, cuando apenas uno y quiere, no, Él ya tiene todo en su mano. De que te preocupas, ocúpate, haz lo que yo mando. Digo, perdóneme, Señor, perdóneme. Y es lo que Él quiere que nosotros hacemos, que no nos preocupemos. A veces somos tan humanos que estamos preocupados, afanados, pero Él tiene todo en su mano.
Y estamos en esto y a veces de tanto trabajo, pero tal vez esa circunstancia te va a llevar a que sigas al Padre, a que sigas al Padre. Y Él va a cumplir tus sueños a su momento. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en el momento? Cuando hay alguna enfermedad, vemos todo nubloso, no hay nada, pero tenemos al mismo Dios de hace 2000 años de milagros. Y si no es en esta tierra, nos va a sanar en aquella casa donde nosotros tenemos, allá en el cielo. Vamos a ser sanos, no vamos a sufrir, no vamos a llorar, no vamos a sentir más tristeza ni soledad. No va a haber nada. Pero es su voluntad, es su perfecta voluntad. Sabemos que no somos eternos. Él tiene un tiempo. Si nos morimos en Cristo, es ganancia. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Entonces, todo es ganancia con Dios. Todo es ganancia con Cristo. ¿Qué pasa? Nuestros sentidos espirituales están apagados porque no podemos oír, no podemos ver lo que Dios hace. Y es aquí donde yo voy cuando Magdalena ella iba para aromatizarle su tumba, pero también ella se le había olvidado lo que Jesús había dicho. Voy a resucitar al tercer día. Y cuando lo ve, no lo reconoce, no lo reconoce. Que no estamos viendo lo que Dios hace a través de personas, de las cosas, de tu trabajo, de las circunstancias. No estamos viendo porque nuestros sentidos están apagados. Nuestros sentidos espirituales están apagados. ¿Qué nos está faltando? Solamente usted y Dios saben lo que nos falta. Y le voy a leer aquí donde dice Jesús, es en mismo Juan 20:11. Dice, Jesús aparece a María Magdalena, pero ella no sabe ni siquiera qué es Jesús. ¿Por qué cree usted que no sabía que era Jesús? Porque estaba en su carne. Estaba en su carne. Sí, estoy sirviendo a Dios, sí, pero no estoy creyendo en lo que puede hacer. Sí, lo estoy sirviendo, yo voy, yo leo, hago todo lo que... Pero no estoy creyendo en lo que puede hacer en mi vida. No estoy creyendo en la circunstancia que puede cambiar. No estoy creyendo. No estoy oyendo lo que Dios quiere hablar a mi vida. Y es aquí donde nuestros sentidos están apagados porque nos está ahogando la circunstancia. Y dice así en Juan 20:11. Dice, pero María estaba afuera llorando al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Dice, me voy a regresar un poquito, le dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, mujer? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. ¿Que ella acaso no se acordaba que iba a resucitar al tercer día? ¿Que acaso no recordaba las palabras que Jesús le dijo? Pero ¿sabe por qué? Porque no creyó. No creyó en las palabras que Jesús le dijo. Porque era el momento de resucitar. Era su tiempo. En el tiempo que Él les dijo, porque Él no fue mentiroso. Él les dijo en el tiempo y yo creo que ya había pasado el tiempo. Y para ellos ya había pasado el tiempo como para que María no echara sus cuentas, ¿verdad? Dice, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dice en el 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús,
que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Estaba en su carne, en su dolor. No lo conoció, porque ella a fuerzas quería verlo ahí. ¿Cómo quería verlo ahí? Muerto. Pero era un Dios vivo, un Dios que iba a resucitar al tercer día. Y le dijo, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella llevaba sus velas, sus flores, ella llevaba todas sus esencias aromáticas. Dice, dime dónde, a dónde, y yo se lo llevo. A donde esté, yo lo llevo. No las necesitaba. ¿Cuántas veces uno como ser humano está ahí, y por si esto, y por si aquello, y por si acaso? Y tal vez no las vas a necesitar. Pero necesitamos encender esos sentidos de tal vez la circunstancia te va a llevar a otra gloria más grande. Él te va a llevar de gloria en gloria. Pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Quiere saber todo ya, quiere ver todo ya. Y no nada más nosotros, lo vemos en María. Si María lo pasó, sabe que nosotros lo íbamos a pasar. Yo creo que cada protagonista que pasan por aquí, bueno, el protagonista es Jesús, pero cada personaje que pasan por la escritura es porque pasó alguna circunstancia que en cierto momento de nuestra vida nosotros íbamos a llegar, a lo mejor no igual, porque eran tiempos difíciles en aquel entonces. Nosotros ahorita tenemos la escritura, tenemos la palabra en la mano, la despreciamos, porque ahorita todo se nos da a nosotros. Nadie nos prohíbe, nadie nos golpea. Es un libre albedrío, por eso vino Jesús. Entonces, ¿qué dice? ¿A dónde te lo llevaste? Ella no podía ver a Jesús porque estaba en su carne, estaba en sus sentimientos, estaban a flor de piel. Jesús acababa de ser crucificado. Tenía 3 días, era imposible que ella creyera que estaba resucitando Jesús, que había resucitado. Ella no podía creer nada. Y le dice en el 16, Jesús le dijo a María, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. En el 17 le dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún he subido con mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Le tuvo que decir quién era. Cuando le dijo a quién buscaba, él le dijo. Ella no creyó, estaba en sus sentimientos. ¿Y cuántas veces no estamos en nuestra carne, en nuestros sentimientos? Nos hacen cometer tantos errores. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que ya pagó en la cruz del Calvario, hermano. Y tenemos que aprender a encender nuestros sentidos. Lo que estás viviendo hoy no es lo último que tú vas a vivir. Dios tiene algo preparado mejor. Y Dios se va a manifestar y tú vas a ver la gloria de Dios por uno, por otro lado. Pero la vas a ver a través de una persona, a través de alguna circunstancia, a través de alguna cosa, pero lo vas a ver. Pero no quieras verlo a tu manera. Tenemos que orar al Padre y pedirle que Él desarrolle nuestros sentidos, nuestro oído, nuestro olfato, nuestra vista, que sepamos discernir, aún en medio del dolor, que nosotros sepamos discernir, que nos prepare cada día más, con su palabra, a través del Espíritu Santo,
que nos prepare cada día más, cada día más. Y voy a la tercera parte. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos. Y aquí es donde, ¿qué es lo primero que Jesús nos da? Cuando viene y nosotros le recibimos, ¿qué es lo primero que Dios nos da? Usted se ha puesto a pensar que cuando nosotros le recibimos como dueño y salvador de nuestra vida, ¿qué es lo primero que nos da? Que decimos, eso fue y les dio a sus discípulos. Y déjese lo leo, dice en Juan 20, me voy hasta el 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, donde ya habían ido, no lo habían encontrado, donde María no lo conoce, se llega el día, el fin del día. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjese, les tuvo que enseñar las manos y el costado. ¿Por qué cree que se las haya tenido que enseñar? Porque no creían. Ellos no entendieron la palabra hasta que Jesús vino y les confirmó con sus hechos. Y de que Él era, Él ya había resucitado, aquí estaba Él perforado. ¿Y qué es lo primero que les da? Paz a vosotros. Estaban llorando, estaban deshechos porque Jesús estaba muerto, pero tenían un Dios de vivos. Él había resucitado. Y sí, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fue lo primero que les dio. Cuando nosotros recibimos a Jesús y estamos deshechos delante de su presencia, ¿qué es lo primero que Él viene y nos da? Siempre nos va a dar paz. Y así estemos preocupados, cuando Él viene y deposita paz en nuestra vida, ya no hay nada. Es lo mejor que podemos tener como seres humanos. Se acaba la ansiedad, la frustración, la preocupación. Eso viene y termina con todo, hermano. Cuando Él viene y nos deposita de su paz. No la paz que dice el mundo darnos. No, viene Él y deposita de su paz. Es intangible, hermano. Dice en el 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Qué cree que fue lo que les faltó? Si Él vino y les dio paz primero. Y luego dice, y sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que no creyeron y no supieron entender ni discernir la palabra que les había dado Jesús antes de morir? Porque no estaba el Espíritu Santo. Fue eso porque ellos no supieron entender, no supieron interpretar la palabra. Porque no estaba el Espíritu Santo. Era necesario que Él muriera, resucitara y luego ellos recibir el Espíritu Santo. Dice en el 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. O sea que a los que Él les remitió pecados, les son remitidos. Él ya lo había dicho anteriormente. Y a los que se los retuvo, les eran retenidos. Él no iba a cambiar nada. ¿Por qué? Porque si Él lo dijo como Él dijo, Él no vino a abolir la ley, Él vino a confirmarla.
Entonces, Él no iba a mover nada, nada, solamente venía a darles el Espíritu Santo para que ahora sí ellos empezaron a entender las cosas que Él decía. Ellos ahora sí decía algo y podían verlo espiritualmente, no en la carne. Porque sé que todo lo que Jesús les dijo antes fue echado al viento. Pero volvió porque Él vino a hablar por sus actos. Es por eso que ellos vinieron a confirmar lo que Jesús les había dicho. Si no, créanme que se les hubiera olvidado. Pero ¿qué fue lo primero que vino y les dio? Su paz, y luego recibieron el Espíritu Santo para que ellos empezaran a comprender lo que Jesús les decía. Y ya, de ahí ya nada más fue la incredulidad de Tomás. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Sabemos que Tomás tuvo que ir a meter la mano en su costado, pero ahí ya no nos vamos a meter más, nada más hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Quiénes somos nosotros y dónde nosotros estamos parados? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuánta gente vemos que nosotros sirviendo al Señor y ahorita ya no sirven más y son más incrédulos que los mismos ateos, hermano? ¿Por qué? Porque se dejaron ellos llevar por la corriente. Dice, ay, de aquel, más vale nunca haberme conocido. Ahora nosotros, ¿a quiénes representamos? Tal vez en su momento tú no pudiste entender y no pasa nada si tú has dudado. Abogado tenemos con el Padre. Pero Él quiere que nosotros nos alleguemos más a Él, que nos peguemos más a su presencia, que estemos más con Él. Y no que siempre estemos como Tomás con la incredulidad y como aquellos antes de recibir al Espíritu Santo, donde ellos no comprendían la palabra. Tal vez cuando llegamos a Jesús, y le digo porque a mí me llegó a pasar, leíamos y no entendíamos, pero porque éramos bebés. Veíamos, ¿a poco no le pasó de que solamente quería que le estuvieran hablando de Jesús, pero que le estuvieran hablando, que le estuvieran instruyendo, hablando de Jesús? A mí sí me pasó y solamente quería hablar de Jesús. Pero cuando me iba a leer la palabra, decía, ay, híjole, ¿cómo le voy a hacer? No entendía nada. No entendía nada. O era un versículo muy en específico. Porque es algo que es un músculo que nosotros tenemos que ir ejercitando. Nacimos, somos bebés, vamos creciendo y vamos en este proceso. Con talladuras, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Pero así es esto, hermano. Y hoy en esta tarde, ¿tú con quién te identificas? ¿O crees que tú todo lo puedes hacer en tus propias fuerzas? ¿O todo se te ha dado porque eres bien bueno, bien inteligente y porque tú eres fulanito de tal? Déjame decirte que aunque te vaya muy bien, es porque Dios así ha querido y Dios te ha dado inteligencia y sabiduría. Él te ha bendecido y te ama, aunque tú no quieras nada con Él. Porque te ama por eso. Él aún así tiene misericordia de tu vida y te da lo mejor. Pero si eres y has servido, dale la honra y la gloria a Dios. Pídele que te prepare aún más, más y más, para un día verle en su presencia. Y si hoy tienes un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Pídele que Él te enseñe, que Él te adiestre, que Él te haga crecer para Él, solamente para Él. Para que tú puedas hablar, ir a tu vecino, ir a hablar a las naciones, ser la sal de este mundo. Porque así como un día nosotros estuvimos perdidos, hay muchísimos perdidos allá afuera. Muchísimos, hermano. Pasan cosas tremendas allá afuera que son... Hace poquito, hace 2, 3 días vi un video donde atropellaban a un muchacho a sangre fría,
Y digo, ay, ¿cómo pueden tener la sangre fría de llevárselos? Digo, ¿por qué, Señor? Porque no lo conocen. No está el temor de Dios. Y ahora se debate entre la vida y la muerte. Pero Dios tiene el control, Él tiene todo en sus manos, y hoy usted póngale su vida en sus manos. Y si usted quiere un crecimiento más, también dígaselo. Él va a hacer todos a la altura que estemos. Dice, a la altura que estemos. Déjenme le leo ahí por qué le digo a la altura que estemos. Ahí en Eclesiastés. A la altura que estemos, Él nos va a dar. A cada necesidad que nosotros tengamos, Él nos va a dar, conforme lo que necesita cada persona. Cualquiera que sea tu circunstancia, Él te va a dar lo que tú necesitas. Dice que Él no sabe, Él ya sabe lo que necesitamos, aun cuando todavía no lo decimos. Pero sí necesitas írselo a confesar. Señor esto, pero me equivoco en esto y tengo estos defectos, Señor, ayúdame a contrarrestarlos. Y aún así seas muy inteligente, aún así tú digas, no tengo capacidad, porque cuando uno llega a Dios dices, no sé nada y no tengo nada de capacidad. Y yo siento todavía que no he entendido todavía lo que Dios quiere para mí, que me falta mucho por recorrer. Dice así en Eclesiastés 5:8. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravillares de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Qué quiere decir, hermano? Si tú sientes que no sabes nada, pues yo tampoco sé nada, pero Dios nos va a dar conforme a lo que necesitamos. Y si tú has llegado muy lejos y eres sabio, eres alguien importante, también a ti te va a enseñar. Porque Él viene y nos enseña a todos. Dice, ¿por qué? Hay uno más alto sobre ellos. ¿Qué dice en el Salmo 91? Morará bajo la sombra del Altísimo. Hay otro más alto, el omnipotente, el poderoso. Aquí no somos nadie, hermano. Y nuestra vida depende de un hilo. Y Él la corta cuando quiere. Aquí no va a importar ni tu estudio, ni tu dinero, ni dónde vivas. No va a importar nada. Solamente la conexión que tengamos con Él. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, hermano, pero Dios quiere trabajar en nuestra vida y yo creo que cada persona que se sienta aquí, Él viene a presentarte a Jesús. Cada persona que viene aquí viene a presentarte a Jesús. Y si tú puedes aprender algo extra, pues qué mejor, hermano. Y si no, que tú nos vengas y nos puedas también enseñar algo, pero Él quiere que le conozcas. Él quiere que le conozcas. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes, primeramente Dios, y nos vemos el próximo miércoles también a las 5 de la tarde. Gracias. Nos vemos. Dios les bendiga. Amén. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.